Bueno, y un día más en nuestro programa vamos a hablar sobre sanidad, más concretamente lo que afecta a la provincia de Burgos. Y para hablar de este y otros temas nos hemos puesto en contacto con la procuradora de Podemos por Burgos en las Cortes, Laura Domínguez. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Bueno, Laura, cuéntanos, la semana pasada anunciasteis, junto con tu formación, que la propuesta por la plataforma de la sanidad pública sí la apoyabais. Ujú. Sí, bueno, de hecho, lo que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con la plataforma para, bueno, para ahondar un poco en lo que ellos querían, han lanzado, ¿no? Una campaña pública que han lanzado para la ciudad y para toda la provincia de reutilizar el Hospital Divino Valles, una reivindicación que nosotros compartimos plenamente y básicamente lo que hemos hecho ha sido trasladarla a la Junta de Castilla y León a través de las Cortes y bueno, próximamente se debatirá, esperamos que en unas semanas. Pedís en este caso la reapertura del Hospital Divino Vallés porque realmente está en buenas condiciones y es útil para su funcionamiento y más en estos momentos que estamos viviendo. Exacto, es que el Hospital Divino Valles, de hecho, no estaba proyectado en ningún momento que se cerrara. Es decir, cuando se proyecta la construcción del nuevo Hospital de Burgos, lo que se dice es que el Divino Valles va a seguir estando en las mismas condiciones, que va a agrupar algunos servicios y, de hecho, se proyecta un vial que conectase el Hospital Nuevo con el Divino Valles. Y nosotros lo que entendemos es que en un momento dado se abandona ese proyecto, no sabemos muy bien por qué, cuando no tiene ningún sentido, porque es una infraestructura plenamente operativa que necesitaría quizá ahora algunas reformas por haber estado estos años en desuso, pero en el que fácilmente se podrían poner algunos recursos. Nosotros apostamos porque allí estén algunos servicios que no son de alta tecnología, como es el UBU, que sí es un hospital de alta tecnología, que sean pues geriatría, cuidados paliativos y también incluso planteábamos que pudiera haber unidades de convalecencia para darle a una parte al menos una dotación sociosanitaria que también es muy importante para la provincia de Burgos. Entonces ahora mismo no se sabe qué ocurrió con este caso con el vial que unía internamente estos dos hospitales. Bueno, lo que ocurrió es la historia de nunca acabar del Hospital Nuevo de Burgos, ¿no? Que en una construcción que está llena de claroscuros, con 4 modificaciones del proyecto y con un sobrecoste de 667 millones de euros, pues en algún momento de esos claros oscuros, esa unión y esa utilización que se preveía para el Divino Valles se perdió. Simplemente, como se realizó un hospital que nada tenía que ver con lo que estaba proyectado, que esto es una cosa que nosotros hemos denunciado muchas veces, pues algo sucedió que no sabemos qué es, que hizo que ya se apartase ese proyecto, pero nosotros entendemos que no tiene ningún sentido derrochar una infraestructura sanitaria que efectivamente, como decías tú al principio, podría estar ahora en plenas condiciones y nos hubiera servido bastante para estos momentos de crisis sanitaria. Hombre, es que ahora mismo tenemos el hospital universitario lleno y aún así vienen más pacientes también que pertenecen a otros municipios de nuestra provincia y ahora mismo estamos desbordados. Bueno, ahora mismo estamos un poco mejor, pero nos hemos llegado a encontrar desbordados. Sí, lo cierto es que, a ver, todos los hospitales han colapsado, no solo en Castilla y León, en toda España, esto es una realidad, y seguramente el hecho de que el Divino Valles hubiese estado abierto no hubiese solventado el problema. ¿Por qué? Porque hay un problema fundamental que no solo es el aumento de camas o de camas UCI, sino el aumento de personal. Una cama UCI no la puede gestionar cualquier personal sanitario, aparte que falta personal sanitario en la mayoría de servicios. Entonces, lógicamente, aumentar camas UCI no es fácil si no va provisto un aumento de personal, que es otra de las cuestiones que planteamos junto a la propuesta del Divino Valles, que es que tienen que reforzarse las plantillas y que si no hay más plantillas de enfermería y de especialistas, lógicamente es muy complicado que las infraestructuras sanitarias funcionen y creemos que ese sí ha sido un problema fundamental durante esta pandemia que ha provocado la saturación de las camas. Y es que en este caso, para poder hacer más contratos de personal, lo que tienen que hacer es cambiar las modificaciones de los contratos, hacer contratos más largos, no de temporales de 2 a 3 meses, porque muchas de las personas que están viviendo aquí quizás no quieren hacer eso y prefieren irse a otras localidades o comunidades que les ofrecen mejores condiciones.
Exacto, esa es una de las cuestiones que nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones, unas condiciones laborales y una contratación muy temporal y de muy baja calidad que hay en esta comunidad autónoma. Una cuestión que yo digo mucho porque me parece básica, ¿no? No solo con especialistas y demás, las enfermeras de nuestra comunidad autónoma son las que menos cobran de toda España. Lógicamente, esto no ayuda a que el personal de enfermería se quede en nuestra comunidad, igual que no ayuda a los médicos, por ejemplo, atención primaria en el médico rural, que es otra de las cuestiones más complicadas de resolver, los puestos de difícil cobertura del medio rural, no van a ir a trabajar a esos puestos si no hay una incentivación laboral y económica. Estas cuestiones, si no se resuelven, lógicamente es muy difícil que el personal sanitario apueste por quedarse en nuestra comunidad. Y es que además esto hace que las personas, que en este caso sí que estén trabajando, contengan una sobrecarga y agotamiento físico y mental que lo que hace es ralentizar el trabajo o que tengan que dejarlo por baja, o incluso también hay médicos y sanitarios que se han contagiado de COVID y también son más bajas aún. Exacto. Sí, sí, esto es una cuestión evidente. Hay muchos profesionales sanitarios que no han podido coger sus vacaciones en todo el año 2020, ya no digo sus vacaciones ni sus días de descanso. Esto es una cuestión claro, que no se puede sobrellevar, y cuantos más meses de pandemia, más se complica la situación. Los profesionales sanitarios están desbordados y básicamente lo están por falta de plantillas. Por otra parte, también he visto que solicitáis para el Divino Vallés que puedan reservar algunas plazas residenciales. Cuéntanos. Sí, más bien, concretamente, lo que planteamos es que sean unidades de convalecencia. En la provincia de Burgos solo hay unidades de convalecencia en la residencia de Cortes y en la residencia de Miranda de Ebro. 10 unidades en cada una de ellas, 20 en total para toda la provincia. Estas unidades, por si no lo sabe la gente que nos está viendo, es donde se va, digamos, cuando hay una recuperación larga, después de un posoperatorio, por ejemplo, largo, en personas que no pueden ser atendidas en sus casas. Entonces, esas unidades de convalecencia que lógicamente hacen su función y que son muy importantes, son muy escasas de forma pública. Me refiero, cuando digo que solo hay 20 en toda la provincia, me refiero de forma pública, en las residencias públicas, y por eso creemos que una parte podría estar destinada también a esto, porque el Divino Vallés tiene una capacidad de 280 camas. Y bueno, algo que ya también venís solicitando bastante tiempo es el tema de mayor transparencia con los datos de la pandemia. Sí, bueno, con los datos de la pandemia y con datos, por ejemplo, ahora que hablábamos de cuestiones residenciales, yo creo que es evidente, ¿no? Que muchas cuestiones seguimos sin saberlas, que el informe que se dio de residencias sobre lo ocurrido en la primera ola realmente no daba datos y no era lo suficientemente transparente. Y nosotros sí que requerimos, bueno, que se tienen que tener, aunque se dan los datos de la incidencia y demás, que tenemos que tener una medida real, sobre todo de los recursos sanitarios que se están utilizando, del número de rastreadores, de qué funciones tienen o no tienen esos rastreadores, del número de plantillas sanitarias, de los MIRES que siguen trabajando desde que empezó la pandemia. Todas estas cuestiones son las que nosotros entendemos que no son del todo transparentes. Bueno, y cambiando un poquito de tema, su formación, por lo visto hemos visto que no ha conseguido modificar los criterios de las subvenciones destinadas a la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género. Sí, nosotros presentamos una propuesta esta semana. Además, en una semana habíamos presentado dos propuestas en cuanto a víctimas de violencia de género. Una para proteger a las mujeres castellanas y leonesas que residen en el exterior, en países extranjeros, y otra, la de los criterios, que consideramos, bueno, que hay poca financiación para subvencionar esas contrataciones de inserción laboral de las víctimas de violencia de género, que además se generan contratos temporales o parciales. Y bueno, sobre todo a mí lo que me parece increíble es que el Partido Popular y Ciudadanos decidieron votar en contra de esta propuesta, porque una de las cuestiones que pedíamos es que esos contratos no fueran temporales, es decir, que las mujeres víctimas de violencia de género no trabajen 3 o 4 meses al año y con eso sirva. Y el PP y Ciudadanos nos vino a argumentar todo lo contrario, que los trabajos temporales son muy importantes y que estaban bien ejercidos por víctimas de violencia de género. A nosotros esto nos parece una barbaridad, lógicamente, y nosotros lo que decimos es que mujeres en situación de vulnerabilidad lo que necesitan es empleos estables de larga duración y no, desde luego, empleos temporales de 3 o 4 meses al año.
También a través de esta solicitud pedíais subvenciones directas para aquellas mujeres. Sí, para que puedan emprender por cuenta ajena, por cuenta propia, perdón, porque lo que se pretende con las subvenciones que hay ahora mismo solo se subvenciona a empresas para que contraten a esas mujeres. Nosotros lo que planteábamos es que hubiese una línea también para mujeres víctimas de violencia de género que quieran trabajar por cuenta propia y quieran emprender. Y en ese sentido también pedíamos medidas concretas para promoción laboral de las mujeres, porque muchas mujeres víctimas de violencia de género también tienen una carrera profesional, no siempre son mujeres en desempleo o con precariedad laboral, sino que pueden tener una carrera profesional que se trunca por la situación de violencia. ¿Se conoce cuáles son esas medidas concretas, las que mencionabas? Sí, pues solicitábamos medidas de apoyo, sobre todo cuando una mujer, por ejemplo, trabaja en determinada empresa o en la función pública y no ha podido promocionar en algún sentido laboralmente porque ha sufrido esta situación de violencia, que se le den ciertos beneficios para que efectivamente pueda desarrollar su carrera profesional. Un poco esta era la idea. Y también hablábamos de planificar otros tipos de inserción. En este caso, ¿qué cosas proponíais para planificar este tipo de inserción? Uh-huh. Fundamentalmente estas que he comentado, ¿no? Las ayudas específicas para cuenta propia, la promoción laboral y la mejora de las subvenciones que ya se están dando. Nosotros no criticamos las subvenciones como tal, lo que criticamos es que son contratos, pues eso, parciales y temporales, un poco lo que he explicado. Y esas eran las 3 líneas básicas: promoción laboral, trabajo por cuenta propia y la mejora de las subvenciones para que sean contratos de mayor calidad laboral. Porque, ¿cuáles son los criterios que hay actualmente? Estamos hablando de los que queréis, pero ¿cuáles son los que hay actualmente para estas mujeres? Los criterios que hay actualmente es que se subvenciona con una cuantía que va desde los 1.500 hasta los 7.000 euros a una empresa concreta para que contrate o sea, la condición es que contrate a una mujer víctima de violencia de género. El problema es que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los contratos que realizaron en el año 2017 o 2018, de los 10-12 que más o menos se contratan con esas subvenciones, solo 3 siguen vigentes, es decir, que la mayoría de esas mujeres no se incorpora a un empleo de forma estable, sino que, como decía, se las contrata 3 o 4 meses y luego ya no tienen ese empleo, con lo cual entendemos que en una situación de vulnerabilidad no se puede dar empleos temporales a las personas más vulnerables, como son las víctimas de violencia de género. Sobre todo ahora que los datos del paro cada mes van más en aumento. Claro, sobre todo en una situación en la que la pandemia está provocando una crisis laboral, una crisis económica, social, en todos los sentidos, y que efectivamente tendríamos no solo, ya aquí amplío, no solo para mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Sino para todas las personas que están sufriendo el desempleo, los ERTES en esta situación que estamos viviendo y que lógicamente hay que salvar de alguna manera. Vale, por otro lado, me gustaría saber cuál es su opinión acerca del toque de queda. Bueno, mi opinión es la que no puede ser de otra manera, y es que Igea y Mañueco han cometido una ilegalidad y que esa ilegalidad la tendrán que pagar de alguna manera. Nosotros hemos pedido claramente la dimisión de Mañueco y de Igea y entendemos que no por el hecho de simplemente pedir una dimisión, es que tienen una responsabilidad política. Durante un mes han estado aplicando un toque de queda que es ilegal, que no se ajustaba al decreto de alarma, que se lo dijimos desde los partidos políticos, incluso muchos ciudadanos estaban en contra de ese toque de queda, que no se hizo bajo criterios sanitarios, que se hizo simplemente bajo criterios políticos para confrontar con el gobierno de España. Y por lo tanto nosotros pedimos 2 cosas: responsabilidades políticas en este momento y la restitución de todo lo que se ha dejado de ingresar desde las 8 a las 10 en comercio, en hostelería y en todos los sectores afectados por culpa de ese toque de queda ilegal. Y también, siguiendo un poquito en la línea de su opinión, me gustaría saber qué opina acerca de los últimos altercados que se han ido produciendo estos días y que nada más y nada menos han llegado a perjudicar a la sede de Podemos aquí en Burgos. Bueno, lógicamente nosotros no vamos a defender en ningún caso la violencia, no vamos a defender los altercados. Lo que sí creo que es importante señalar es que ahora que esta semana se hablaba mucho sobre la normalidad democrática, parece que no es muy normal democráticamente que se haya encarcelado a un rapero por rapear. Entonces, teniendo eso de base, condenamos la violencia,
pero también es violencia condenar a alguien por rapear. Entonces creo que desde luego no nos podemos permitir eso en una democracia como la que tenemos. Pero aparte de esta pintada, bueno, esta misma mañana su compañero Israel Hernando señalaba también que hace varios meses también sufristeis otras pintadas por otro tipo. Sí, sí, la sede de Podemos en Burgos lleva sufriendo agresiones, pedradas, pintadas y demás desde hace meses. Lo hemos denunciado en varias ocasiones, hemos puesto varias denuncias, lo sabe la subdelegación del Gobierno y a mí, claro, lo único que puedo decir, ¿no?, sobre esta cuestión es que este ambiente de violencia generalizada contra nuestra sede, pero también contra otros espacios políticos y culturales de la ciudad, como Espacio Tangente o otras sedes de otros partidos políticos, lógicamente son absolutamente condenables por parte de Podemos. Condenamos la violencia hacia cualquier partido político y cualquier espacio cultural se produzca en el ámbito que se produzca y lamentamos, lógicamente, que a nosotros nos está tocando de manera especial y que ese ambiente de violencia no favorece en nada a la sociedad burgalesa ni a la sociedad española. Desde luego, eso sí que es cierto, Laura. Bueno, Laura, ha sido un placer haberte tenido hoy en nuestro programa, aunque sea de esta forma. Estaremos muy pendientes de todos los temas que tenéis entre manos y gracias una vez más por habernos contado de primera mano todos estos Espero temas. volver a ir al plato en directo. La próxima forma que nos podamos ver sea presencial. De acuerdo, Muy bien, muchas gracias. eso es. Muchas gracias.